Buenos días, el día de hoy en Emergencias Toxicológicas estaremos hablando sobre la intoxicación por hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos químicos que tienen en su estructura solamente carbono e hidrógeno. Tienen una gran clasificación, pero estos se encuentran mayormente en el medio ambiente en estado líquido. Estos líquidos, algunos de ellos emergen evaporaciones, de los cuales su vía de intoxicación mayormente es por la inhalación por estos vapores. Sin embargo, hay otros métodos de intoxicación por ingesta de estos mismos, y a lo largo de toda esta exposición veremos, dependiendo de la clasificación del hidrocarburo, por dónde penetra en el cuerpo humano, bien sea en el sistema nervioso central, en el sistema digestivo o en el sistema respiratorio, o a nivel sistémico en general. Mi nombre es Kiara Pérez y les estaré hablando sobre la intoxicación por hidrocarburos de cadena corta. Como se recalca allí, su fuente de exposición principal es el hogar, debido a que estos se encuentran en productos de uso doméstico, como por ejemplo los quitamanchas, los productos de limpieza para muebles, desengrasantes, correctores de tinta. También se pueden encontrar en pinturas, adhesivos y pegamentos, combustibles, entre otras cosas. En cuanto a su toxicocinética, actúan como asfixiantes por su alta volatilidad y su baja viscosidad. Estos reemplazan el gas alveolar, produciendo hipoxia. El cuadro clínico que se presenta es que este tóxico atraviesa la membrana alveolo-capilar, originando síntomas de disminución del umbral de conciencia, que pueden progresar a convulsiones, a estados epilépticos o hasta el coma. También se pueden ver arritmias, estas secundarias a la hipoxia que se da, y la cianosis. Para un buen diagnóstico procederemos al interrogatorio, ya que el paciente nos podría indicar el tipo de hidrocarburo al cual estuvo expuesto. Debido a que los hidrocarburos de cadena corta generalmente afectan bastante el sistema neurológico, los pacientes podrían estar confundidos y no poder proporcionar estos antecedentes. La exposición por hidrocarburos puede sospecharse si su aliento o su ropa tienen un olor o si se encuentra un envase cerca de ellos. Los residuos de pinturas en las manos pueden sugerir aspiración reciente de estos productos, y luego de allí procedemos a la gasometría para evaluar la hipoxia que se tiene. Se pide un hemograma de rutina, por supuesto. También se evalúa un electrocardiograma, todo para descartar posibles complicaciones. También se realiza un rayos X de tórax de rutina. Suele estar normal, sin tener hallazgos patológicos, y la toxicidad del sistema nervioso central se diagnostica mediante el examen neurológico y la resonancia magnética. En el tratamiento se evalúa la gasometría arterial y se proporciona oxígeno suplementario según la fracción inspirada de oxígeno. Si el paciente tiene cualquier ropa contaminada, se debe retirar de inmediato y proceder a lavar toda la piel que esté expuesta. Hay una advertencia clave en cuanto al tratamiento. Se debe evitar por completo el vaciamiento gástrico, ya que aumenta el riesgo de aspiración. En cuanto a las intoxicaciones por hidrocarburos de cadena larga, nos referimos a aquellos hidrocarburos alifáticos que tienen un mayor peso molecular, es decir, los que tienen una mayor cantidad de cadenas carbonadas en su estructura química. Acá están los pentanos, hexanos, heptanos y octanos. Los hidrocarburos de cadena larga son utilizados principalmente en las industrias del cuero y los calzados, y a temperatura ambiente estos se encuentran en un estado líquido y se utilizan principalmente como disolventes. En general, la toxicidad de los hidrocarburos es baja, por lo que se requieren de altas dosis para que estos puedan causar un efecto sobre la salud. En este caso, a medida que mayor cantidad de cadenas tenga,
menor será la dosis necesaria para causar un efecto tóxico. Por lo tanto, por ejemplo, los octanos, como tienen la mayor cantidad de cadenas, sería menos la dosis necesaria para causar un efecto tóxico. En cuanto a la clínica que se presentan en este tipo de intoxicaciones son muy similares a la del resto de intoxicaciones por hidrocarburos. Podemos encontrar depresión del sistema nervioso central, mareo e intoxicación motora. En este caso es muy importante mencionar que hay un disolvente que se utiliza mucho en las empresas de los calzados y es el N-hexano. Y es entonces el que causa principalmente las intoxicaciones por hidrocarburos de cadenas largas. Y este se caracteriza por un efecto tóxico que es la polineuropatía. Esta causa una disfunción sensorial en las partes distales de las extremidades, hay debilidad muscular en los dedos tanto de las manos como de los pies y hay pérdida de los reflejos sensitivos profundos. Entonces es muy importante mencionar la polineuropatía como el efecto tóxico primario que se pueden encontrar en las intoxicaciones por hidrocarburos de cadena larga. En cuanto al diagnóstico, pues este se establece principalmente con la sintomatología del paciente y con el hecho de que haya una exposición laboral. Usualmente la analítica que se utiliza de rutina no es muy útil debido a que son muy pocos los casos en los que los niveles de hidrocarburos son detectables en la sangre. A estos pacientes se les debe realizar monitorización, electrocardiograma y radiografía de tórax, aunque son muy pocos los casos en los que el electro y la radiografía se encuentran con alguna alteración. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento de soporte, en todos los casos en donde haya principalmente depresión del sistema nervioso central y oxígeno suplementario en casos de que sea necesario. Mi nombre es Criselis Kristen. Yo les voy a hablar sobre lo referente a lo que es el destilado de petróleo. Su fuente de exposición. La más común es por ingestiones orales y la menos es por inhalación de los vapores desprendidos. La toxicocinética. Al aspirar se produce inhibición del surfactante pulmonar, originando colapso alveolar, alteraciones de la ventilación, perfusión e hiporemia. Posteriormente hay una neumonitis química con hiperemia, edema y hemorragia alveolar. En pocas horas se produce una alveolitis hemorrágica difusa con infiltrados granulomatosos que se resuelven en unos 10 días, aunque a veces puede complicarse y convertirse en una neumonía. Su clínica. Cuando hay una aspiración, los síntomas aparecen a los 30 minutos. Irritación oral o braquiobronquial con quemazón, ahogo, tos, respiración aboqueada. Después aleteo nasal, retracción intercostal, disnea, taquipnea y cianosis. Se desarrolla atelectasis y neumonías con edema y hemoptisis que producen hipoxemia con hipocarbia, que evoluciona a hipercarbia, y acidosis que pueden originar una parada cardiorrespiratoria. La ocultación respiratoria presenta crepitantes, roco y disminución del murmullo vesicular. En los rayos X hay infiltrados basales perilineares uni o bilateral. Menudas zonas de atelectasia. Los síntomas neuronales oscilan desde la telargia y ligera alteración de nivel de conciencia hasta coma y convulsiones. Los síntomas gastrointestinales son náusea, vómito, dolor, disnea abdominal y otras manifestaciones que también presentan son las arritmias, alteraciones dérmicas, eczema e inflamación. El diagnóstico se basa en la historia clínica identificando el tipo y la característica del tóxico, tiempo transcurrido desde la ingestión y síntomas aparecidos hasta la llegada al hospital. La exploración se enfoca hacia los signos vitales y problemas respiratorios y también los problemas neurológicos. Se realiza hemograma, glicemia, urea, electrolito, pruebas de función hepática, análisis de orina, gasometría arterial, rayos X de tórax. En su tratamiento tenemos, su tratamiento si permanece asintomático y con unos rayos X normal, se puede dar de alta a las 6 horas de observación, previa a unos rayos X de control. No se recomienda realizar vaciamientos gástricos si no está intubado el paciente y después hacer lavados gástricos.
no siendo útil la administración de carbón activado. Si la exposición ha sido por la piel, retirar la ropa y lavar al paciente con agua y jabón. Todos los pacientes con síntomas neurológicos o respiratorios deben ser ingresados con una canalización de vía venosa y administración de oxígeno suplementario. No hay beneficio en la administración de corticoides y antibióticos profilácticos. Mi nombre es Luis Salazar y vengo a hablarles sobre la intoxicación por tetracloruro de carbono. Primero hay que saber que es un compuesto manufacturado que no se encuentra o ocurre naturalmente, siendo líquido, incoloro y un compuesto orgánico volátil, como pueden observar en la imagen, con un olor a cloroformo o en algunos textos hablan de un olor dulzón. Frecuentemente se consigue en el aire en forma de gas incoloro y no se disuelve en agua muy fácilmente. Anteriormente se podía encontrar en la producción de líquido refrigerante y propulsor de aerosoles, como los plaguicidas, como se pueden observar en las imágenes. También se pueden encontrar en agentes para limpiar y desengrasar, en extintores de fuego y para remover manchas. Por sus efectos nocivos, estos usos están prohibidos y solamente se encuentra actualmente en ciertas aplicaciones industriales. En la imagen de la derecha podemos observar cómo se vendía al público el tetracloruro de carbono. En la siguiente diapositiva podemos destacar que el tetracloruro de carbono puede ingresar al organismo en diferentes maneras. Al respirar el aire contaminado cerca de las plantas de manufactura o de sitios de desecho, como ya mencionamos anteriormente, actualmente es el sitio donde más se puede conseguir este compuesto, al respirar aire en el trabajo cuando el tetracloruro de carbono está siendo usado, al tomar agua contaminada, al respirar aire contaminado o por el contacto de la piel con agua contaminada. Como ya se lo he mencionado, la vía de entrada al organismo suele ser inhalada por los vapores, por vía digestiva o a través de la piel, concentrándose en el tejido adiposo principalmente. Se considera que es un depresor del sistema nervioso central, además de ser un potente tóxico renal y inducir a la degradación grasa del hígado, así como muerte celular y necrosis hepática, debido a que el tetracloruro de carbono eleva de manera considerable los niveles de enzimas encontradas en el hígado. Esto debido a consecuencia de que se metaboliza en el hígado a través del citocromo P450, convirtiéndolo en un radical de triclorometilo, el cual inicia la lipoperoxidación celular, desencadenando el daño hepático, siendo afectada la integridad de las membranas, además de que ocurre una unión covalente de los intermedios reactivos a las moléculas biológicamente importantes, como el glutatión, induciendo necrosis y daño hepático en general. Por todo lo anteriormente mencionado, podemos observar la imagen de un hígado sano y que se vuelve un hígado afectado, hablando de una hepatitis. Esto lleva a considerar que el estrés oxidativo como el principal mecanismo molecular involucrado en la toxicidad por tetracloruro de carbono, el cual tiene como un rol importante para la inactivación de las células de Kupffer en la fibrosis hepática inicial, inducida por este compuesto. Luego tenemos la clínica, que es muy importante resaltar. ¿Por qué? Porque en la clínica podemos encontrar que la exposición a altos niveles de tetracloruro de carbono puede causar daño del hígado, riñones y sistema nervioso central, como se puede observar arriba de las imágenes. Pero los efectos más inmediatos pueden ocurrir después de la ingesta o respirar el tetracloruro de carbono y posiblemente a través del contacto con la piel, donde podemos obtener síntomas tan variados como irritación de la mucosa, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefalea, una sensación de vértigo, ataxia y puede llegar hasta el deterioro del nivel de la conciencia. Estos son datos importantes que nos pueden llevar a una intoxicación. Luego, en cuanto al hígado, es especialmente sensible al tetracloruro de carbono por lo anteriormente mencionado, por lo que se dilata y las células sufren daños o son destruidas. Las enzimas hepáticas se elevan a las 48 horas de la exposición y aparecen signos de hepatitis en los días siguientes. Como pueden observar ahí, mencioné 5 datos muy interesantes de una hepatitis, que es la coloración amarillenta en los ojos y la piel, que es la ictericia, la orina oscura o coluria, náuseas, cansancio intenso y dolor en la zona abdominal.
Luego de eso, también podemos hablar que los riñones también pueden sufrir daños causando acumulación de desperdicios en la sangre. Normalmente, cuando la exposición es baja y breve, el hígado y los riñones tienden a reparar las células dañadas y vuelven a funcionar normalmente. Es importante también destacar que como el hígado es el principal agente que metaboliza este compuesto, si la persona tiene un gran o excesivo consumo de alcohol, puede afectar de manera más drástica a estas personas. Cuando la exposición al compuesto es muy alta, el sistema nervioso, incluso el cerebro, se pueden ver afectados, pudiendo sentirse intoxicadas y sufrir dolores de cabeza, mareo, somnolencia, náuseas y vómitos. Estos efectos pueden desaparecer si la exposición cesa, pero en casos graves hasta puede producir coma con convulsiones, hipotensión y muerte por depresión del sistema, muerte por depresión respiratoria central. Luego eso, en cuanto al diagnóstico, principalmente por la historia clínica, como lo podemos ver en la imagen superior izquierda, vemos que una buena anamnesis, preguntarle al paciente o a las personas que estuviesen a su alrededor si tuvo contacto con este tipo de sustancias. Obviamente no nos van a poder decir adecuadamente si es tetracloruro de carbono, pero que nos indiquen qué sustancia fue la que tuvo contacto y nosotros a través de una investigación por una página web o un buscador podemos buscar, valga la redundancia, si este objeto o sustancia tiene dentro de su composición el tetracloruro de carbono. Además de eso, pueden realizarse después de que se haya ingerido, si fue el caso, un rayos X de abdomen debido a que el tetracloruro de carbono es radioopaco. Es decir, va a haber imágenes opacas durante la rayos X. Además, existen varias pruebas para medir el tetracloruro de carbono en las personas expuestas, siendo la manera más conveniente para medir este tetracloruro de carbono a través del aliento. Y también se puede medir en la sangre, en el tejido graso y en otros tejidos. Pero estas pruebas generalmente no se llevan a cabo en el consultorio o en momento de que llega de emergencia, ya que esto requieren equipos especiales. Sumado a eso, el tetracloruro de carbono abandona el cuerpo relativamente rápido, por lo que estas pruebas son solamente de utilidad para detectar exposiciones recientes. Podríamos decir durante 3 a 4 días antes del examen. Luego de eso, tenemos el tratamiento. Lo primero y primordial es retirar al paciente del ambiente contaminado y quitarle la ropa, además de realizarle un lavado de la piel si hubo contacto con el mismo. Luego de eso podemos realizar, si la intoxicación ocurrió por la vía digestiva, un lavado gástrico. Y si el paciente no colabora por el deterioro neurológico, hay que proceder a intubarlo. El uso de carbón activado no es útil en estos casos debido a que normalmente estos no absorben adecuadamente el compuesto. En caso de haber fallo renal, debería realizarse una hemodiálisis para evitar el fallo renal completo. Luego de eso, encontramos que es factible el uso de N-acetilcisteína vía oral en una dosis como la planteé ahí, de 140 miligramos por kilogramo en la primera dosis, continuando con 70 miligramos kilogramos cada 4 horas hasta completar 17 dosis. La otra opción es hacerlo vía intravenosa a una dosis de 150 miligramos kilogramos en 200 mililitros de solución glucosada, que es SSG que puse ahí, al 5%, y se la administra en 15 minutos. Posteriormente, se le administra 50 miligramos kilogramos en 500 ml de solución glucosada al 5% en 4 horas y después 100 miligramos kilogramos en 1000 ml en 16 horas. Luego de eso tenemos, según lo planteado en el trabajo de investigación realizado por Delgado Valverde y Ana Paola en la Universidad Católica de Los Ángeles, Chimbote, Perú, en el 2018, el extracto de hidrolato de Gintalina bicolor, como pueden observar en la imagen, discúlpenme la pronunciación, es en una dosis de 200 miligramos kilogramos, muestra una protección significativa contra la reacción hepática inducida por el tetracloruro de carbono, además de mostrar características macroscópicas donde se evidencia un mejor aspecto en relación
al color, tamaño y peso del tejido hepático, a pesar de la presencia de la intoxicación por tetracloruro de carbono. ¿Quién les habla? César Jiménez. Cloroformo. El cloroformo no es más que un compuesto químico que puede obtenerse por coloración como derivado del metano o del conocido alcohol etílico, o más habitualmente en la industria farmacéutica, utilizando hierro y ácido sobre su tetracloruro de carbono. Ahora, el cloroformo pertenece a los hidrocarburos halogenados. Propiamente dicho esto, debemos reconocer que tiene varias características. Estas características radican en lo siguiente. La primera característica que tiene este compuesto químico es que es un líquido incoloro y no inflamable. Muy importante para lo que se va a hablar en la toxicocinética. La segunda característica que tiene este compuesto químico es que es de olor y sabor dulzón. La tercera característica, y totalmente importante a nivel orgánico, es que es muy volátil porque puede causar la muerte a grandes distancias. Y una cuarta característica que tiene este compuesto es que es liposoluble. Si hablamos de la toxicocinética que tiene este compuesto, debemos hacer énfasis en lo que produce la intoxicación de este mismo compuesto. Y ahora, ¿cómo se produce y por qué vías se produce? Las vías que utiliza para la intoxicación son la vía respiratoria, la vía digestiva o la vía dérmica. Muy importante. Produce la muerte con la ingestión oral de solamente 10 mililitros de este compuesto químico. Aquí vemos la importancia que tiene la ingestión de este compuesto, que con pequeñas cantidades de ingestión puede producir la muerte a grandes instancias. Se ha descrito degeneración grasa de órganos como el hígado, riñón y corazón a causa de este compuesto. Algo de gran importancia que debemos reconocer a través de la toxicocinética que posee este compuesto químico en el organismo es que al ser expuesto o al este compuesto químico exponerse a una llama, al fuego, se va a formar un compuesto que es el fosfeno. Este, al ser ingerido y llegar al alvéolo pulmonar, al adherirse o al juntarse con el agua, va a formar lo que es el ácido hidroclorhídrico y dióxido de carbono. ¿Va a tener un resultado? Claro que sí. ¿Cuál va a ser el resultado de esta unión? Es decir, de la unión del fosfeno con el agua en el alvéolo para formar estos compuestos como el ácido hidroclorhídrico y dióxido de carbono. Fácil. Va a originar edema pulmonar. Y ya conociendo que va a originar edema pulmonar, podemos entonces más o menos pensar fisiopatológicamente las consecuencias clínicas que puede tener dicho individuo o dicho paciente a través de la ingestión de este compuesto, y que a través, como consecuencia directa del edema pulmonar, nos puede traer consecuencias a nivel de órganos importantes como es corazón, alteraciones cardíacas a consecuencias de edema pulmonar. La clínica que tiene el paciente a través de la ingestión de este compuesto químico es la siguiente. Al inhalarse, aunque sea pequeñas cantidades, como 10 mililitros de este mismo, va a producir niveles de anestesia. Es de gran importancia. Se detecta por olor cuando su concentración excede los 400 ppm, es decir,
excede los 400 presión por minuto a nivel de inhalación. A nivel de los 1000 ppm va a producir náusea, vómitos, vértigo y cefalea. Entre el estándar o el rango de 1000 y 4000 ppm va a originar desorientación. Entre los 10.000 y los 20.000 ppm va a producir pérdida de conciencia y, propiamente dicho, la muerte. También produce dermatitis local e irritación corneal. ¿Por qué produce dermatitis local? Porque recordemos que una de las intoxicaciones que puede producir este compuesto químico lo produce a través de una vía, y la vía es dérmica, aparte de la vía digestiva y la vía respiratoria. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar este compuesto químico? Bueno, el diagnóstico clínico lo podemos realizar propiamente dicho a través de la historia clínica y de lo que esté sucediendo en el organismo, producto de la toxicocinética del compuesto químico que está produciendo a nivel orgánico, como lo dijimos anteriormente: náuseas, vómitos, vértigo, cefalea, desorientación, pérdida de conciencia y alteración del estándar neurológico. Otro tipo de diagnóstico que podemos utilizar es lo reconocido actualmente y que se ha utilizado mucho a nivel clínico, serológico, es las transaminasas. ¿Por qué las transaminasas? Bueno, una de las causas de insuficiencia hepática aguda grave es el producto de la ingestión de sustancias que de una u otra forma son disolventes tóxicos a nivel del hígado y que de una u otra forma pueden producir consecuencias a nivel de las transaminasas. Van a alterar estas mismas por intoxicaciones agudas, provocando ictericia de 2 a 3 días propiamente dicho. Ahora, ya conocemos la toxicocinética, conocemos la clínica, conocemos cómo diagnosticar este compuesto químico cuando ha invadido por inhalación el cuerpo o el organismo y el resultado que puede provocar. Entonces, si ya conocemos esto, debemos saber que existe un tratamiento para el mismo. Y son tratamientos a primera instancia. Es de gran importancia poder retirar a la víctima o al paciente de la zona contaminada. Si nosotros no eliminamos o no tratamos de eliminar o no se puede eliminar al agente externo que está provocando dicho resultado dañino en el organismo, a primera instancia lo que debemos hacer es retirar a la persona o al individuo de ese agente que está provocando esa consecuencia a nivel orgánico. Posteriormente podemos trasladarlo a una zona con gran ventilación. Eso es el resultado que debemos buscar o el fin. ¿Por qué? Porque de una otra forma este producto al estar presente y al estar en contacto con las llamas va a desintegrarse y a formar fosfeno, y este va a unirse con el agua a nivel alveolar y va a producir lo que es el ácido hidroclorhídrico y dióxido de carbono. Entonces está aumentando el dióxido de carbono a nivel pulmonar y estamos en un proceso fisiopatológico. Entonces debemos tratar de restituir a nivel fisiológico con cosas sencillas como trasladarlo a un lugar de gran ventilación para que la ventilación orgánica, fisiológica del paciente o del individuo sea restituida por órdenes fisiológicas y que el nivel de difusión a nivel de la membrana alveolar con el oxígeno sea suficiente para disminuir el dióxido de carbono que está aumentando por la unión de este compuesto de fosfeno que se logró desintegrar y que ingresó a nivel alveolar. Ahora, otro tratamiento es administrar obviamente óxido
oxígeno como suplemento. Y es de gran importancia, si es necesario lograr intubar al paciente y lo amerita, hay que realizarlo. Ahora, nosotros podemos tener una prevención con respecto a este tipo de compuestos. Y este tipo de prevención radica en si hay un incendio, por ejemplo, o si hay una explosión a causa de un incendio, ¿sí? En caso de incendio se desprenden humos o gases que, como ya dijimos, son tóxicos e irritantes. Pero en caso de incendio, en el entorno están permitidos todos los agentes extintores, el uso de extintores. Ahora, cuando conocemos y reconocemos que hay una posible explosión a causa de un incendio que está en el momento, en caso de ese incendio, debemos mantener fríos los bidones y demás instalaciones rociando con agua. Es muy importante. Ahora, a nivel de exposición, ya sea a nivel de inhalación, los peligros o los síntomas agudos que podemos tener es la tos, la somnolencia, dolor de cabeza, propiamente dicho como cefalea, y las náuseas, como lo nombramos anteriormente. La prevención para todos, tanto para la inhalación, para la piel, para los ojos y la ingestión como nivel de exposición de este compuesto químico, va a ser una higiene estricta y evitar la exposición de estos agentes para diferentes edades, tanto adolescentes y niños e incluso adultos. Con respecto a la inhalación, la prevención es la ventilación, la extracción localizada o protección respiratoria. Aire limpio, reposo, respiración artificial, si estuviera indicada, es de gran importancia, y proporcionar asistencia médica como primeros auxilios. Ahora, a nivel de la piel, recordemos que una de las vías de la toxicocinética de este compuesto químico es dérmica, entonces puede absorberse y va a producir lo que es enrojecimiento y dolor. Ya entonces sabemos que a nivel clínico, cuando encontremos un enrojecimiento y dolor y encontremos un antecedente donde esté expuesto a este compuesto químico, debemos saber que hay una intoxicación a nivel dérmica por este tipo de compuestos como es el cloroformo. La prevención a nivel de la piel es guantes protectores y trajes de protección. Quitar las ropas contaminadas como primeros auxilios, aclarar la piel con agua abundante o ducharse y proporcionar asistencia médica es totalmente de primera instancia. Ahora, a nivel de los ojos puede producir enrojecimiento e igualmente dolor. La prevención es la utilización de pantalla facial, o lo que conocemos como protección ocular combinada con la protección respiratoria. Es de gran importancia como primeros auxilios enjuagar con agua abundante durante varios minutos, quitar lentes de contacto si el paciente lo trae y si puede hacerse con facilidad, y proporcionar siempre asistencia médica tanto para inhalación, piel, ojos e ingestión como agente de exposición. Ahora, cuando es a nivel de ingestión, como exposición de este compuesto químico, obtendremos como resultado y síntomas agudos, dolor abdominal, vómitos, entre otros. Ahora, si es a través de una ingestión, la prevención es no comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo. Primero auxilio, obviamente tenemos que enjuagar la boca porque es a nivel de una ingestión, dar a beber agua abundante, guardar reposo y proporcionar asistencia médica, como dijimos, que está primeros auxilios para todos los tipos de exposiciones, tanto para inhalación, piel, ojos e ingestión. Muy bien, continuando con nuestro seminario, pasaremos a hablar sobre la intoxicación por diclorometano.
Este es un compuesto destilado del petróleo, altamente volátil y que es utilizado como solvente en la gran industria. Eh, Se puede ver afectada la salud de una persona cuando ha sido expuesto a grandes cantidades de este compuesto. Y las principales vías de absorción son, en primera instancia, la vía respiratoria, pero también es posible absorber este compuesto a través de la piel o inclusive ser ingerido. Para que el tóxico pueda generar un cuadro nocivo para la salud, debemos conocer a través de qué proceso eh, establece elementos tóxicos dentro del organismo. Y esto es debido a la metabolización hepática de este hidrocarburo que produce como producto final dióxido de carbono en grandes cantidades, ocasionando un, un cuadro parecido a la hipercapnia. Pasando ya a cómo reconocer una intoxicación por este compuesto, cabe destacar que esto va a depender de la cantidad o la magnitud de exposición a la cual el paciente fue sometido, dentro de las cuales pudiésemos establecer síntomas dentro de concentraciones mayores a 1000 partículas por metro cuadrado, que sería la unidad a considerar de exposición en este tipo de intoxicaciones, pudiese ocasionar signos neurológicos o síntomas neurológicos como lo pueden ser la cefalea. Sin embargo, cuando hablamos de una exposición mayor a 2000 partículas por metro cuadrado, se podrían producir en un lapso aproximado de 1 hora a 30 minutos cuadros como o síntomas como náuseas y depresión a nivel del sistema nervioso central con alteraciones de la conciencia, con cuadros de letargia, por ejemplo. Mientras que si hablamos de unas concentraciones mayores a las 3000 partículas por minuto por metro cuadrado, estaríamos hablando de un cuadro que va a cursar con estupor, coma e inclusive si estuviésemos en presencia de una intoxicación por vía digestiva, pudiese ocasionarse acidosis, hemólisis intravascular y un deterioro considerable a nivel neurológico. Por lo cual es importante el reconocer la clínica y el reconocer el mecanismo fisiopatológico por el cual este tóxico ocasiona todos estos estragos en el organismo para poder atender a tiempo este, este tipo de intoxicación. Otro de los elementos a destacar puede ser el tratamiento dentro de esta intoxicación. Y es que el tratamiento consiste en la eliminación del tóxico lo más rápido posible. Dentro de las medidas terapéuticas a implementar, se establece en primera instancia, si es a través de la vía tópica, baños abundantes con agua y en el caso de ser ingerido, a utilizar lavados gástricos. En algunos, como podemos ver, en el caso, es importante destacar que en el caso de las intoxicaciones por hidrocarburos, no es eficaz la utilización del carbón activado para, como método terapéutico. Es por ello que es importante establecer este tipo de eliminación del tóxico a través de estos mecanismos como el lavado gástrico y los baños con abundante agua. Para finalizar y hablar un poco acerca del diagnóstico, debemos establecer que es plenamente clínico y podemos apoyarnos en paraclínicos para ratificar el diagnóstico basados en la determinación de carbono en sangre, los cuales van a terminar de establecer la sospecha de una intoxicación por diclorometano.
Buenas tardes, mi nombre es Andrea Riera y voy a exponer sobre el tricloroetileno. El tricloroetileno es un hidrocarburo que tiene como característica ser un líquido incoloro sintético de aroma dulce, volátil y sensible a la luz. Se encuentra principalmente en productos químicos, como por ejemplo solventes para eliminar grasas en superficies metálicas. También puede estar presente en adhesivos y refrigerantes. Anteriormente, en medicina se usaba como un anestésico, sin embargo, actualmente se conocen sus efectos tóxicos y contraproducentes en el organismo. ¿Cómo se da la intoxicación en humanos? Esta puede ocurrir por vía respiratoria, digestiva y por contacto con la piel. Este hidrocarburo tiende a acumularse en tejido adiposo y cerebro, y su eliminación se da principalmente por vía renal y un pequeño porcentaje, alrededor de un 2%, por el aire expirado. En el medio ambiente, el tricloroetileno, por sus siglas TCE, puede estar presente tanto en el aire, el agua y la tierra, y de esta manera ser inhalada o estar en contacto con algún alimento, y de esta manera pues que ocurra la intoxicación en humanos. Manifestaciones clínicas. Entre sus manifestaciones clínicas se describe las típicas síntomas de intoxicación, como náuseas, vómitos y diarrea. También puede ocurrir trastornos del equilibrio y también puede haber alteraciones neurológicas. Esto va a depender pues del nivel ingerido o expuesto del paciente al hidrocarburo. Entre las alteraciones neurológicas puede estar el compromiso del estado de conciencia, como por ejemplo la somnolencia e incluso llegar al coma. También convulsiones, ataxia, entre otros. También puede estar presente trastornos respiratorios, trastornos cardíacos y renales. Y se ha relacionado el tricloroetileno con la incidencia tanto de cáncer de riñón, hígado y linfomas. En cuanto a su diagnóstico, pues el diagnóstico es muy importante: la historia clínica, sus antecedentes y todo lo que pueda orientar hacia la clínica de una intoxicación por tricloroetileno. Entre los exámenes recomendados de laboratorio está concentración de tricloroetileno en sangre y tricloroacético en orina, además de una gasometría arterial y la determinación de algunos valores como potasio, urea, además también creatinina y aminotransferasas en suero. Y bueno, su tratamiento es un tratamiento de soporte. Es importante monitorizar las funciones vitales básicas y oximetría de pulso en un tiempo mayor a 24 horas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Escalonas, les vengo a hablar sobre el tetracloroetileno. Es un líquido incoloro no inflamable usado para la limpieza en seco. El tetracloroetileno se puede absorber en el organismo de forma respiratoria, oral y cutánea. La vía de entrada más importante en el cuerpo humano son las vías respiratorias. Este puede producir daños neurológicos, daños del corazón, vinculados con las alteraciones que provocan en las dinámicas del calcio durante los movimientos de excitación y contracción del corazón. Puede ser un producto cancerígeno. Sus efectos se documentan en mayor frecuencia en el intestino, páncreas, riñón y vejiga. Es frecuente que se produzca alteración de la visión, de los colores, alteración del sistema inmunológico. El tetracloroetileno puede transmitirse a los lactantes a través de la leche materna. Una vez dentro del organismo, solo se metaboliza el 3% y el resto regresa al ambiente sin ningún cambio a través de la respiración. Los metabolitos que se generan permanecen en el cuerpo durante algunos días, principalmente en sangre y en tejido graso, y luego se eliminan por la orina. El vapor del tetracloroetileno en áreas cerradas o poco ventiladas pueden causar mareo, dolor de cabeza, somnolencia, confusión, náuseas, dificultad para hablar y caminar, inconsciencia y, en casos extremos, la muerte. La inhalación o ingestión causa depresión del sistema nervioso central. Concentraciones altas de esta sustancia irritan los ojos,
membranas mucosas y el tracto digestivo. De forma líquida es irritante para la piel, causa quemadura. Los daños que se producen en el sistema nervioso central ocurren en forma inmediata, enseguida de la exposición, mientras que el daño en órganos como el hígado y el riñón se pueden tardar algunos días, y es catalogado como probable cancerígeno principalmente de esófago, riñón, leucemia, pulmón, hígado y piel. El diagnóstico se hace principalmente por historia, por exposición y clínica del paciente. El tratamiento del tetracloretileno, si el daño es por inhalación, hay que administrar a respiración artificial y oxígeno. Mi nombre es Jennifer y vamos a hablar ahora del tricloretano, que es un compuesto no inflamable incoloro que se descompone al calentarse produciendo humos tóxicos y corrosivos. Se usa como desengrasante, limpieza de secos y pesticida. La intoxicación del tricloretano se produce por inhalación de vapores o por vía digestiva. Cuando es de forma aguda produce somnolencia. En altas concentraciones se producen diferentes síntomas como son cefalea, náuseas, vómitos, convulsiones, diarrea, falta de coordinación, pérdida de conocimiento. La exposición crónica del tricloretano aumenta el riesgo de padecer de cáncer hepático y afecta las funciones cardíacas, también afecta la piel y el aparato digestivo. El diagnóstico se hace mediante la historia clínica del paciente, también por muestras de sangre y orina. Puede usarse si usted ha estado expuesto recientemente. Para que estas muestras sean útiles, las muestras de sangre debemos tomarlas no más de unas horas después de la exposición, mientras que la muestra de orina debe tomarse dentro de los primeros 2 días luego de la exposición. El tratamiento se hace un tratamiento de soporte y también si hay depresión respiratoria, se aporta oxígeno y soporte ventilatorio al paciente. Continuando con el tema de intoxicación por hidrocarburos, ahora vamos a hablar del benceno. El benceno es un hidrocarburo aromático, el cual se usa en la industria química y farmacéutica. Es también un producto inicial e intermedio de la síntesis de numerosas sustancias químicas, incluyendo la gasolina. El benceno es un líquido claro, muy volátil e inflamable, que tiene un olor en particular, que es como un olor a dulce. Dentro de su toxicocinética, se puede observar que él tiene un excelente o se absorbe muy bien por la vía respiratoria y por la vía digestiva, y suele ser muy liposoluble. Dentro de la clínica, una vez que se nos presenta un paciente intoxicado por este tipo de hidrocarburo, pues bueno, él es irritativo en cuanto a lo que es los ojos, produce eritema y dermatitis con daño del tejido subcutáneo. De hecho, la aspiración causa edema y hemorragias, como podemos ver aquí en las imágenes. Las altas concentraciones pueden producirnos estados de euforia y también mareos, cefaleas, ataxias, convulsiones, o sea, nos pueden afectar a nivel neurológico. Y la exposición repetida, o sea, hacer constante o repetidamente estar en contacto con este tipo de hidrocarburos, pues nos pueden llevar a tener el que el paciente tenga o desarrolle una anemia aplásica o un tipo de leucemia mielocítica. Ok, en cuanto al diagnóstico, pues bueno, importantísimo la historia clínica, que el paciente nos pueda decir que estuvo en contacto, en este caso con el benceno, es muy importante porque ya podemos saber si es una intoxicación por benceno. Igual la anamnesis es muy importante para cualquier diagnóstico, para corroborar cualquier diagnóstico o direccionar un diagnóstico que tengamos en sospecha. Hacer de forma rutinaria, evidentemente, un rayos X de tórax, un EKG, análisis de sangre y orina es muy importante, y perfil hepático para ver si hay alguna alteración fisiológica por la exposición a este compuesto. En cuanto al tratamiento, una vez que ya hemos corroborado el diagnóstico, retirar la víctima evidentemente de la exposición, o sea, si está expuesto, hay que quitar primeramente la exposición al compuesto que está produciendo la intoxicación. Si este se ingirió, o sea, el paciente lo llegó a tomar, se sugiere hacer un lavado gástrico en las primeras 2 horas, aislando muy bien la vía aérea. Dar oxígeno suplementario y monitorizar el ritmo cardíaco del paciente es muy, muy importante también.
Continuamos ahora en intoxicaciones por hidrocarburos. Vamos a hablar del tolueno. Este es un solvente, es una sustancia que sirve muy bien para disolver otras sustancias. Se usa en la industria de pinturas, diluyentes en pinturas, de esmaltes de uñas, barnices, adhesivos, cauchos. Se caracteriza por ser un líquido claro y volátil. También es muy particular el olor a dulce que puede tener. Es poco soluble en agua y muy liposoluble. El tolueno, en su toxicocinética, al ser muy bien por vía inhalatoria y digestiva, el 80% se metaboliza en hígado, el otro 20% se elimina sin cambios significativos en el área respiratoria. Dentro de la clínica, pues vamos a ver que nuestro paciente puede presentar irritación en los ojos, pulmón, en piel, en otras zonas de contacto directo que haya tenido el paciente con el químico. En este caso podría provocar eritema, dermatitis, conjuntivitis, queratitis, lesiones en la piel. A bajas concentraciones le puede producir un estado de euforia o un comportamiento algo alterado, entonces altera a nivel neurológico, y evidentemente a concentraciones altas o elevadas puede producir cefalea, convulsión, náuseas, nistagmo, confusión, ataxia, coma, arritmia. Y es muy importante porque estos pacientes pueden desarrollar lo que es lo conocido de muerte súbita por una parada cardiorrespiratoria, y bueno, evidentemente es muy grave porque esto va a ocasionar la muerte al paciente. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, como ya lo hemos mencionado, la historia clínica es muy importante. Que el paciente nos pueda decir si tuvo un contacto con el compuesto es de gran ayuda para corroborar nuestro diagnóstico. Si por el contrario no puedes, pero vemos que el paciente tiene a lo mejor alguna alteración de la conciencia, y podemos también observar a través de la batería de laboratorios que tiene una acidosis metabólica, pues nosotros podemos direccionar nuestro diagnóstico a una intoxicación por hidrocarburos, en este caso de tolueno. Realizar la batería de exámenes, como lo mencioné: rayos X de tórax, análisis de orina, hemograma, electrolito, CPK, gasometría arterial, para ver qué daño fisiológico encontramos, qué alteración encontramos en cuanto a los resultados. Una vez corroborado el diagnóstico, que tenemos una intoxicación por hidrocarburos, el tratamiento, bueno, como ya lo hemos mencionado, retirar al paciente de la fuente de exposición. Si el paciente ingirió el compuesto o el químico, hay que hacer un lavado gástrico, muy bien, cuidando muy bien la vía aérea, monitorizar al paciente y corregir las alteraciones electrolíticas, y administrar oxígeno suplementario es de gran ayuda. Muchísimas gracias. La alinina, al igual que la acetona, pertenecen al grupo de los derivados nitrogenados. Sin embargo, como bien lo dice, esta se utiliza para la síntesis de tintas, pinturas, tintes, plásticos, gomas, fungicidas y hasta productos farmacéuticos. Ella induce una toxicodermia, tales como la formación de metahemoglobinemia con la consiguiente hemólisis intensa. Vamos a recordar un poquito qué es la metahemoglobinemia. Si bien esta es una enfermedad que se origina cuando el grado de oxígeno de hierro contenido en el grupo hemo supera los mecanismos compensadores de los hematíes, pasando al estado férrico, es decir, que es incapaz de transportar oxígeno y dióxido de carbono. La clínica de la alinina depende del nivel de metahemoglobinemia. Si es del 15%, puede producir cefalea, taquicardia y taquipnea. Entre un 20 a 45% se añaden mareos y debilidad general, y con un 55 a 60% aparece hipotensión arterial, bradicardia, arritmias graves, acidosis metabólica, convulsiones, coma e incluso puede producir la muerte. El diagnóstico de esta misma es por medio de la historia clínica, es decir, una buena anamnesis. También se puede determinar la presencia de alinina en sangre y orina. Se monitorizan niveles de glucemia, electrolitos, creatinina, función hepática y gasometría. Y pues el tratamiento: utilizamos azul de metileno en infusión lenta de 1 a 2 miligramos por kilogramo, y si no es efectivo o hay hemólisis, pues se realiza una exsanguinotransfusión. Por otro lado, la acetona es un solvente líquido, incoloro, volátil, inflamable y de olor dulzón. Su toxicocinética, pues ella se absorbe rápidamente a través de los pulmones y tracto gastrointestinal, y se excreta sin transformar
en orina y a través de la mucosa respiratoria, con una vida media plasmática de 20 a 30 horas. Su clínica, pues se pueden producir depresión del sistema nervioso central que oscila desde la sedación al coma, ataxia, parestesia y temblores. Hay también depresión respiratoria con olor dulzón en el aliento y con frecuencia pues también existen los vómitos, hematemesis y la necrosis tubular aguda. El diagnóstico es igual al anterior, es decir, por medio de la historia clínica, un buen interrogatorio. Se puede también determinar la presencia de acetona en sangre y orina. Se monitorizan niveles de glucemia, electrolitos, creatinina, función hepática y gasometría. Y el tratamiento, pues, bien sea de soporte, asegurando la ventilación y circulación. Y si se ingiere, se procederá a realizar un lavado gástrico. Sin nada más que acotar de las diferentes intoxicaciones producidas por los hidrocarburos, pues dejamos a su disposición varias recomendaciones que deben ser seguidas tanto antes como después de alguna intoxicación por hidrocarburo. Como prevención, para que no ocurra ninguna intoxicación, se debe rotular cualquier frasco que contenga en su composición hidrocarburos, al igual que no dejarlo al alcance de los niños. Y si hay una exposición a nivel laboral, pues tomar las medidas de bioseguridad correspondientes. Después de la intoxicación, puedes trasladar al paciente a un sitio de aire fresco, retirar ropas contaminadas. Se debe mantener en observación al paciente para descartar cualquier tipo de complicación que se presente en un lapso de 6 a 8 horas. Muchas gracias por su atención.